Los que van a hablar. ¿Quieres que lo explique? No, voy para allá porque yo tengo que ver de qué lado. Estoy golpeando. Con mi calma. Bueno, yo lo veo. Que vean. No, así, pastor. Por este cierre, Muy buenas tardes. Los invitamos a pasar a tomar asiento, por favor. En un minuto damos inicio. Gracias. Pero primero que estuviera un señor aquí. Quería dar. Sí, claro. Yo sé, ya está. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes. Damos la cordial bienvenida a la presentación del libro Inteligencia Artificial, Concepciones para América Latina. Antes de iniciar con este evento, llamo brevemente su atención para dar un mensaje de protección civil. Las salidas de emergencia se encuentran ubicadas en la parte posterior de este auditorio. En caso de cualquier eventualidad, les solicitamos guardar la calma y replegarse en la parte posterior del auditorio o en el pasillo próximo a los elevadores, así como seguir las indicaciones de los compañeros de la Brigada de Protección Civil. Si alguien tiene una complicación física al momento de evacuar, por favor acérquense con el personal brigadista para ser auxiliado. También solicito su apoyo para que, a partir de este momento, programen sus teléfonos celulares en modo de silencio o vibración. Con su entrada al sitio, otorga su consentimiento pleno, amplio y sin invitación alguna para que la sesión en la que usted participe con su imagen, comentarios y opiniones sea grabada y reproducida total o parcialmente según juzgue conveniente la UDLAP Extensión Ciudad de México. Los datos personales que se otorguen o se recaben, incluyendo aquellos considerados como sensibles por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, serán tratados por la Universidad de las Américas Puebla para los fines mencionados y conforme a su aviso de privacidad que se encuentra en la página de internet www.udlab.mx/privacidad/. Ahora damos la cordial bienvenida al maestro Israel Cifri Cortés, director de la UDLAP Extensión Ciudad de México, quien dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, estimados invitados, colegas y amigos. Sean todos bienvenidos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a las instalaciones de la UDLAP Extensión Ciudad de México, un espacio que hemos consolidado como un puente entre la excelencia académica y los grandes diálogos nacionales. Antes de dar inicio formal a este evento, les comparto un saludo de parte de nuestro rector, el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, quien celebra la realización de este foro que representa el compromiso de nuestra institución con la innovación y el liderazgo intelectual en la Ciudad de México. Nos convoca hoy la presentación de una obra fundamental para entender nuestro tiempo, Inteligencia Artificial, Concepciones para América Latina. En un contexto global donde la tecnología avanza a pasos acelerados, este libro surge como una brújula indispensable, fruto de la colaboración estratégica entre The White Box Project Institute y la firma Santa Marina Esteta. A través de sus páginas se analiza el fenómeno de la inteligencia artificial no solo como una herramienta técnica, sino como un desafío ético y jurídico que requiere una visión profundamente latinoamericana. Para profundizar en estas reflexiones, contamos con un panel de expertos de primer nivel, a quienes les damos la más cálida bienvenida. Saludamos con gusto a Eileen Matus Calleros, al doctor Israel Cedillo Lascano, director general de investigación de la Universidad de las Américas Puebla. Bienvenido, tocayo. A Gloria Martínez Castillo, de la firma Bon, Wobser y Sierra, perdón si lo mencioné mal. Asimismo, agradecemos la presencia de José Luis Hernández Sánchez, Francisco Quintana García, ambos de White Box Project. Bienvenidos, amigos. De Daniel Gaspi, en representación de la firma Santa Marina Esteta. Y de nuestro querido amigo, creo que está en línea, que ya pues prácticamente es un azteca más de la UDLAP, el doctor Julio César Bonilla Gutiérrez, distinguido académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos esta tarde y sean nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Cifri por sus palabras. Daremos el micrófono a Eileen, por favor. Gracias. Muchas gracias.
Israel, pues muchísimas gracias por invitarnos, abrirnos el espacio. Y bueno, a todos ustedes que están aquí para comentar este libro que en algún momento coordinamos José Luis y yo, y bueno, al público que nos acompaña el día de hoy. Tenemos poquito tiempo porque como hubo marcha, nos tuvimos que... Entonces voy a tomarles el tiempo muy exacto. Voy a empezar dando un contexto de este libro. Este libro forma parte de las actividades conmemorativas del tercer año del curso de formación de oficiales en cumplimiento en inteligencia artificial, que es dado por White Box Project. Y bueno, en él lo que hace es reunir pues especialistas de diferentes áreas, todos los que escriben y bueno, y todos los que están aquí, ¿no? Son oficiales en cumplimiento de en inteligencia artificial. Y bueno, desde su ámbito de competencia, pues escriben unas palabras sobre los retos de la inteligencia artificial que se van planteando relacionados con cada uno de los sectores en los que se encuentran. Bueno, el libro se llama Inteligencia Artificial, Concepciones para América Latina, y esto es importante porque tenemos una concepción desde nuestro lado de la historia, ¿no? Para América Latina, no solamente haciendo referencia a los panoramas globales y geopolíticos que se han venido presentando, sino haciendo este impacto con América Latina. El libro se estructura en 5 secciones, en 5 grandes secciones, donde en cada una de ellas van escribiendo dependiendo del tema. Y bueno, hay 18 capítulos en donde pues se van abarcando desde cada uno de estos ámbitos los temas. Todos los autores son callos. Ese es ¿cómo se dice? Pero ¿cómo se dice? No, ¿cómo se le llama las siglas? Son las acrónimo, gracias. El acrónimo para Chief Artificial Intelligence Officer. Y bueno, van a tener 10 minutitos, si les parece, un poquito menos tal vez, para ver si hay espacio para poder hacer preguntas. Y voy a empezar, tenemos a 2 presentadores, a 2 lectores que nos hicieron el favor de poder echarle un ojo al libro y desde su experiencia, pues podernos dedicar unas palabras y una crítica interesante sobre este libro. Y el primero es Israel Cedillo Lascano, que es doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo y profesor investigador de tiempo completo por el Departamento de Derecho de la UTLAP, donde también es director general de investigación. Su trabajo académico y profesional se centra en propiedad intelectual, protección de datos personales y desafíos jurídicos del desarrollo y despliegue de inteligencia artificial. Me voy a quedar hasta ahí, pero sí, porque si no. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, bueno, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación de parte de mi tocayo, de las autoridades en la universidad, por supuesto de los coordinadores. Y o sea, me gustaría abrir con la forma en que está organizada la obra. ¿Sí? Presenta desafíos generales para la región. Generalmente, cuando leemos obras sobre regulación de inteligencia artificial, uno como académico, como practicante, la referencia automática es la legislación europea, ¿no? ¿Qué dice el AI Act sobre categorías de riesgos? ¿Cómo lo conectas con GDPR? ¿Cómo lo conectas con Digital Markets Act, Digital Services Act? Aunque no estás en Europa. Y buscas una guía porque aparentemente no se dice en el discurso que no hay regulación de IA, o escuchamos todos los días en las noticias que hay una nueva propuesta para regular la IA. Parte de lo que me gusta de este libro, y me gustaría abrir aquí un poquito con un favoritismo, uno de los autores fue mi compañero de varios años en el doctorado y trabajamos muy cerca sobre nuestros respectivos proyectos, y algo que uno debe dejar ya en esta etapa para poder propiamente materializar regulaciones, prácticas apropiadas, es dejar de hablar de generalidades. ¿Sí? Creo que este libro es un primer paso en ese lado, porque mucha teoría, mucha producción académica, muchos panfletos industriales, ¿sí? Hablan de machine learning. Hay cientos, si no miles de técnicas de machine learning. ¿Cuál es la que vas a presentar? ¿Cuál vas a desplegar en tu infraestructura? ¿Cuál quieres regular? ¿Sí? ¿Cómo la vas a definir a raíz de estas necesidades empresariales, industriales, sociales? ¿Sí? Entonces, ese es un primer punto que varios autores tocan aquí. No lo mencionan de manera genérica como una inteligencia artificial
absoluta, sino que lo bajan a aplicaciones concretas, también a problemas reales. Un capítulo que a mí se me hace muy interesante y que en lo personal recomiendo es el de los problemas que enfrentan actualmente los Chief Information Security Officers. O sea, la mayoría son ingenieros. Y hay una encuesta muy interesante de la compañía Trellix, The Mind of the CISO, donde establece que alrededor del 95-97% de los CISOs alrededor del mundo están a nada de dejar el puesto o no lo quieren hacer, o potenciales CISOs no lo quieren aceptar, no tanto por los temas tecnológicos, sino por todo el andamiaje jurídico que tienen que entender y aplicar. ¿Sí? Entonces, no hay una comunicación entre el estado de la técnica, por así decirlo, la realidad normativa vigente en el momento y la que se espera. ¿Qué quiero decir? La realidad tecnológica, cuando vas, por ejemplo, quienes están familiarizados con la industria tecnológica, tienes una cadena de desarrolladores, implementadores, ¿sí? Y, por ejemplo, la solución que ofrece un desarrollador no es la misma que le está vendiendo el implementador a la empresa. ¿Sí? Cuando hay un problema, ¿qué es lo que sucede? Oye, el servicio no está funcionando. No, es que tú dijiste que sí tenías un entorno Meraki y siempre no lo tuviste, tenías un Oracle, etcétera, etcétera, y por eso estás fallando. Ahora, la realidad normativa, en la perspectiva de su servidor, sí hay, si bien incompleta, elementos jurídicos para atender los problemas que la IA presenta. Por ejemplo, uno de los temas en los que yo me centro mucho en la investigación, sector financiero, ¿sí? Muchos dicen, no, es que la ley de instituciones de crédito no tiene nada para la inteligencia artificial. Sí, pero si te vas, por ejemplo, a la circular única de bancos, que incorpora todo lo que es Basilea 3, ahí está todo el capítulo de riesgos operacionales. Y cada elemento para cálculo de riesgo, el business indicator, el índice de pérdidas, todo eso, lo puedes vincular a diferentes partes de la arquitectura y al proceso de selección de la arquitectura. Protección de datos personales, prácticamente la ley está redactada en términos informáticos. ¿Sí? Entonces, si bien hay elementos incompletos, vamos a decir subóptimos, no es de que no exista, como muchos colegas claman de no hay nada para regular la inteligencia artificial y necesitamos una ley general de IA, ¿sí? Al menos desde la perspectiva de su servidor. ¿Sí? Entonces, creo que este tipo de obras, ¿sí? El cual, repito, se me hizo muy interesante, toca muchos temas, ¿sí? Transversales, repito, desde la perspectiva práctica de quienes están a cargo de la toma de decisiones, de los reguladores, de los supervisores, de los legisladores, de los académicos, y creo que es una lectura bastante ilustrativa para quien realmente quiera hacer algo y proponer algo. Y entonces aprovecho también para decir, no lo he leído todo como la colega comentó que ya lo hizo, pero es algo que sí pretendo hacer en el corto plazo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por el comentario. Creo que uno de los puntos más interesantes de los que pudiste mencionar es que en efecto no hay una ley general, pero tenemos una diversidad de normativa que desde la especialidad o la subespecialidad, ya sea privacidad, seguridad, ¿no? Menores, ¿no? Hay un cierto tipo de legislación que no es regulación, sino legislación. En finanzas sí sería regulación, en temas de inteligencia artificial, y creo que eso es algo valioso que se ve aquí, porque como lo hacen desde la práctica las personas que escriben, pues es un tema que se encuentran frecuentemente, a diferencia a lo mejor de un académico que no lo tiene tan a la vista en el ejercicio profesional diario, ¿no? Y bueno, ahora vamos con Daniel Legaspi. Es abogado y socio de propiedad intelectual en Santa Marina y Esteta, con 17 años de experiencia en propiedad intelectual, franquicias, licencias de asuntos tecnológicos. Es abogado por la Ibero y cuenta con una maestría de Derechos de Autor en Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana, y colidera el grupo de trabajo de tecnología, asesorando a empresas de retos legales en entornos digitales e innovación, y participa activamente como conferencista y divulgador en temas de propiedad intelectual e inteligencia artificial. Pues muchísimas gracias, Daniel.
pero algo muy importante. En tu artículo, no sé si nos vas a hablar de esto, de cómo se constituye el camino hacia el uso responsable de la inteligencia artificial en propiedad intelectual. Yo creo que al final mejor te dejo. Te tengo una pregunta desde antes, pero si quieres, empieza. No te pongas tenso. Normal. No. Digo, creo que es importante y agradezco la invitación para participar en este libro. Expresar un poco, como ya lo dijiste, las necesidades que nosotros desde la parte práctica vemos, ¿no? De lo que realmente el cliente día a día nos pregunta, nos instruye a capacitarlos. Y bueno, en este caso recibí la invitación de José Luis para participar en la parte de derechos de autor, que creo que, pues sí, definitivamente la inteligencia artificial ya lleva muchos años implementándose, pero desde la parte generativa empezaron a pensar que era muy fácil, ¿no? Creo que hay actualmente una discusión a nivel global sobre, yo diría, sobre esta premisa de que todo lo que estaba en Internet era gratis, ¿no? O era de uso libre. Y empiezan a tener esos problemas con OpenAI, con Getty Images, estas discusiones a nivel mundial sobre si la figura o la posibilidad de un fair use, que en México está muy delimitado, muy bien hecho, puedo o no utilizar obras para que estos algoritmos que ya tienen cierta trazabilidad de cómo empezar a utilizar y jugar con las palabras, darle ese sentido, pues pueden generar esas imágenes y al mismo tiempo si viola o no un tipo de derecho de autor, un tipo de derecho, si se genera entonces todo lo que se genere por inteligencia artificial es derivado, o es ¿qué es? ¿Es una obra originaria o se tiene que pagar alguna especie de regalía? Y bueno, en este caso, creo que México ha puesto algunos intentos legislativos en la cuestión de dirigir ese camino hacia lo que se puede y lo que no. Nos falta mucho, todas han sido iniciativas, desafortunadamente, pero al mismo tiempo afortunadamente porque se habla de algo que hay ya en el tintero del tema de inteligencia artificial. Y es un tema que va a estar en constante discusión. Un poco parecido a qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina, ¿no? Es decir, yo necesito entonces tener contenido para crear contenido. El derecho a autor es evolutivo, es lo que trasciende como ser humano, como humanidad. Necesitamos de previo contenido para que nuestra destreza artística pueda generar nuevo contenido y nos lleve a otros límites, ¿no? O sea, en esta cuestión justo de la inteligencia artificial que tiene sus fronteras, cada una te va a llevar, ¿no? Al determinado confín de para lo que fue configurada esta inteligencia artificial, este algoritmo. Y en este caso, pues derechos de autor es algo que va a estar inmiscuido en muchos de los temas que actualmente nos vemos a la tarea de resolver. Yo sí considero que no hay necesidad de crear una nueva ley. Y no hablo de si existe ahorita una necesidad. Primero tenemos que entender qué es la inteligencia artificial, cómo ha ido evolucionando, incluso a manera aparejada, cómo ha evolucionado la web, ¿no? La red, la 1.0, la 2.0, la 3.0, los alcances que tiene, cómo incorporamos ese ejercicio para los distintos algoritmos. Y ahora en ese tema, en los algoritmos, pues empezar a ver si entonces todo lo que se cree va a ser código abierto, código cerrado, cómo vamos a poder utilizar esto también desde un aspecto para la protección de secretos industriales, pero desde el aspecto, vuelvo al tema de derechos de autor, creo que no es algo nuevo el tema de incorporar o no una restricción o hablar sobre si se puede usar o no contenido para la creación. Esto ya en cierta manera, pues con un buen contrato de licenciamiento de derechos patrimoniales, en este caso estarías hablando de lo que puedes hacer o no. Y definitivamente ninguna de las empresas está preparada para este tipo de actualización. No sé si es por una cuestión de que es demasiado trabajo volver a actualizar todos los documentos que ya tenías. Si te faltó una obra por encargo y empiezo a poner ahí, si esta obra por encargo en el año que la creaste
tenía los alcances que te da hoy en día el derecho, digamos, patrimonial, ¿no? Es decir, estas modalidades de reproducción, de transmisión, de comunicación pública, si ya consideraba las nuevas tecnologías para incluir y considerar que todo lo que había sido creado, pues ya estaba en este tintero o en esta bolsita del derecho de la obra por encargo, ¿no? En fin, creo que son demasiadas suposiciones que a la fecha a nivel mundial no se han resuelto, pero pues esto es un camino que pudiéramos utilizar como referencia, ¿no? Es algo que desde la óptica de un despacho que tenemos afortunadamente la fortuna de recibir muchas inquietudes de los clientes, pues empezamos a solucionar en la práctica, ¿no? Un poquito como cuando hace unos 15 años, 20 años, el derecho ambiental, ¿no? Que trabajaban sobre la marcha. Atendían las necesidades particulares de cada asunto. Creo que aquí vamos a llegar a ese análisis, ¿no? No va a haber una ley a seguir, pero sí va a haber unos indicios tanto doctrinales, tanto jurisprudenciales, tanto legislativos. Y digo, nada más aquí ya para aterrizar y ya de la parte práctica, creo que este es el año donde vamos a ver qué empresas empiezan a preocupar. Al menos de mis clientes ya tengo varios cursos en puerta que empiezan a entender qué es eso del callo. O sea, ¿a poco es importante tener o no una figura de supervisión? Y es es el eje central, la supervisión humana, ¿no? De toda utilización de este tipo de herramientas. Entonces, pues creo que viene mucho trabajo para los abogados, mucha interpretación. Y gracias a este tipo de actividades que ustedes han hecho, me queda claro todos los esfuerzos para democratizar y evangelizar lo que es la inteligencia artificial de manera general, pues vamos por un buen camino, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Yo, ahorita que te escuchaba, hay una parte interesante de cómo, más allá de la fragmentación regulatoria que existe, o si tenemos o no esta ley general, hay un tema que mencionas en el capítulo y que ahorita lo mencionaste cuando dijiste jurisprudencias, que tiene que ver cómo se da la relación entre la inteligencia artificial y los derechos de autor, ¿no? En los tribunales, ¿no? Cómo se empieza a ver en los tribunales y cómo los litigios empiezan a servir para probar nuevas teorías que evidentemente pues no tenemos hoy en el Código Civil, ¿no? Sí. Entonces ahí, no sé si pudieras a 2 minutos. Sí, de bote pronto se me ocurre, ya lo decía Andrés Oppenheimer en el 2017, cuando ya había en Medio Oriente indicios de jueces que trataban de resolver. Simplemente yo creo que estamos en una época fascinante donde vamos a incorporar legislación con matemáticas y algoritmos interesantes sobre aplicaciones de A más B es igual a C, ¿no? Donde el uso de la herramienta va a poder determinar de manera más sencilla si es o no si se crea o no un derecho, ¿no? En este caso te diría que desde el aspecto, pues, jurisprudencial, en tema de derecho de autor, todo el mundo lo sabe, ¿no? La sentencia que emitió la Suprema Corte en relación con un reconocimiento no de derechos de autor a una herramienta. Pero el proyecto anterior de junio establecía que se pasaba o formaba parte del dominio público. Pero en estricto sentido, el hablar y reconocer de un dominio público le das un reconocimiento indirecto a que sí hubo una obra, lo cual creo que iba a generar mucha controversia. Si por sí hay controversia, todavía iba a generar más, ¿no? Entonces, a mí me parece maravilloso que en principio los jueces estén empezando a utilizar herramientas de inteligencia artificial para resolver y posiblemente generemos mucha jurisprudencia, mucho análisis de cómo vamos a aplicar para cada caso en concreto. No vamos a poder generalizar.
Yo creo que esto es una herramienta, una materia que no se va a poder generalizar. Y al grado de eso, en particular con derechos de autor, vamos a estar en una discusión que nunca se ha tenido tan a detalle sobre la impronta humana, la creatividad, la originalidad, es decir, hasta dónde es original, hasta dónde es creativo, hasta dónde hay una impronta, ¿no? Se platica mucho de, bueno, pues entonces vamos a tener que tener una especie dentro del algoritmo o de la herramienta, un repositorio que te pueda ligar, suponiendo metes un poco de blockchain para que sea inalterable, y entonces puedes ligar perfectamente cómo fue todo tu prompting. Y ese prompting tiene derechos de autor o no, pero ese contenido, ese input y el output tiene derechos derivativos o no. La caja negra, ¿qué vamos a hacer con la caja negra? ¿Va a haber derechos de autor ahí? O sea, el fair use creo que se va a ampliar o a discutir un poco más, al menos en nuestra ley, lo que se puede hacer uso o no con material protegido. Pues muchas gracias. Yo creo que al final van a tener más preguntas. Más preguntas. Así es esto. Y ahora, mi querido, ¿dónde está el doctor Julio? No lo veo. Hola, muy buenas Allá. tardes a todas y todos. Bueno, nuestro querido Julio César, que está en línea, te voy a presentar. Es doctor en Derecho por la UNAM y titular de la unidad especializada en transparencia y apertura gubernamental de la Fiscalía General de la República. También tiene una estancia, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Salamanca. Es miembro del SNI. Cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional en Derecho Constitucional y Transparencia, protección de datos y derechos digitales. Hasta ahí me va a quedar, amigo, porque si no... Muchas gracias, Sí, amigo, te así lo agradezco mucho. Sí. Es lo importante, Pero, conversar. Gracias. Escribió un artículo en donde habla sobre el constitucionalismo digital para América Latina. Listo, Julio. Muchas gracias, querida amiga y doctora Eileen Matus. Agradecerte mucho a ti y a mi querido amigo José Luis Hernández de White Box Project por esta gran oportunidad y naturalmente al maestro Israel Cifri y a la UTLAP por este espléndido espacio de análisis, de trabajo, de conversación en torno a esta obra maravillosa que es una obra colectiva, Inteligencia Artificial, Concepciones para América Latina. Bueno, voy a ir directamente al caso, agradecerles a todas y todos los que nos siguen a través del espacio digital, pero ustedes quienes están ahí presentes en este inmejorable espacio de trabajo académico en la Ok. Ya te nos cortaste. No, ya se congeló. A ver, vamos a ver si por acá. A ver si. Ahí está, regresé. ¿Ya regresaste? ¿Te Hola, congelaste? hola. Ya ¿Me te oímos. escucho? Sí, ya te escuchamos. Perfecto. Y ya no. Apague su cámara. Ha de ser el internet. No. Ya le escribí, a ver. Estamos experimentando unas fallas técnicas, por Ya favor. te- Les ya te pedimos voy tener un poco de cortando por aquí. paciencia. Te pongo en el micrófono, ¿cómo ves? ¿No me escucho? A ver, voy a apagar mi cámara. Ok, apágala y si no, nos quedamos aquí. Ujú. Bueno, sigo por aquí porque si no hay Sí, problemas en la... sigue por ahí y ahorita si se corta te hablo.
Se vuelve a cortar. No, mejor. Sí, apágala. Es que no me dejan, no me autorizan apagarla desde aquí. No sé si me ayuden allá. No sé si se la podamos apagar desde acá. Si no, pues mientras, si quieres, te pongo en speaker y pues te pongo el micrófono. ¿Cómo ves? Doctor Sí, Bonilla, mejor, pedimos en por todo favor caso. A ver, ahí ya estoy sin cámara, no sé si funcione. y volver a ¿Me entrar, escucho bien? ya que desde aquí no podemos apagar su cámara. Por favor. Ya me escucho bien, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, vamos a reintentarlo así y si no, pues le damos paso a otro panelista. Lo tecnológico, ¿vale? Sí. Muy bien. Esta tecnología. Fallas técnicas. No sé si les parece. Sucede, no sé qué pasa. ¿Lista? Querida doctora, pues si quieren continuar con otro panelista y vemos si se puede arreglar lo del audio. Ok, perfecto. Le doy. Gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, pues ojalá ahorita se pueda resolver este tema para que podamos escuchar la participación de Julio. Ahora tenemos a la participación de Gloria, que es una de nuestras lectoras, que viene hoy a presentarnos y hacer una crítica del libro. Gloria es consejera en Fond Boveser y Sierra, con más de 20 años de experiencia en áreas de derecho corporativo y fusiones y adquisiciones. Cuenta con una sólida trayectoria asesorando transacciones complejas y sofisticadas, incluyendo fusiones, adquisiciones, desinversiones, carve-outs y joint ventures, tanto en México como en el extranjero. Es experta en fintech, privacidad de datos y ciberseguridad. Asesora de manera regular a clientes que operan redes de medios de pago y, bueno, en particular a clientes. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar a mí aquí con ustedes el día de hoy. Agradezco a José Luis, a Eileen y a White Box Project por haberme invitado a este panel el día de hoy. Felicito también a la editorial, porque la verdad el libro es una obra excepcional. Y agradezco también a la UP que nos prestó sus instalaciones para facilitar este espacio de encuentro. Dicho lo anterior, pues efectivamente yo vengo en mi carácter de comentarista y voy a decir la verdad. Creo que el libro es un mosaico que reúne a 18 autores, son 18 voces en 366 páginas, que tienen distintas formas de pensar, distintas perspectivas, lo cual de primera instancia a mí me dio un mensaje. La inteligencia artificial no es unívoca, es multívoca. ¿Esto qué quiere decir? Que no basta una persona que sea experta en un área, sino es multidisciplinaria. Entonces es importante escuchar las voces de todos. Aunque creamos que no somos expertos en una materia, sí tenemos contacto con la inteligencia artificial más de lo que realmente creo que somos conscientes y por lo tanto tenemos la capacidad de pensar, reflexionar y opinar sobre el tema. Lo primero que me llamó la atención y la verdad me encantó fue un artículo de un autor que cuando decía que se dedicaba, resulta que este autor es biólogo, matemático y físico. Yo sé, ¿qué tiene que decir un biólogo físico o matemático sobre la inteligencia artificial y sobre la regulación de la inteligencia artificial? La verdad me sorprendió muchísimo escucharlo, leerlo, porque él decía, a ver, a lo mejor estás de acuerdo conmigo o no, pero desde mi bagaje cultural yo te puedo decir que hay leyes de la física, como la ley de la entropía, que hay de materia en biología, la homeostasis, que son leyes que se pueden o principios que se pueden aplicar cuando queremos hablar de la gobernanza de la inteligencia artificial. Honestamente, la verdad me pareció per se súper innovador su visión. Al final no estuve de acuerdo con él en lo que propone, pero eso no importa, para eso estamos. Pero se me hizo innovador. O sea, que la ley de la entropía pueda aplicarse para abstraer ciertos
conceptos que nos pudieran dar una guía, una directriz para la regulación de la inteligencia artificial. La verdad, me pareció muy interesante su postura. Si eso seguimos, el libro tiene una curaduría espectacular. ¿Por qué? Porque como lo mencionó Aileen al principio, está dividido en varias secciones. Entonces te va hablando de la inteligencia artificial, sus retos y desafíos. Luego habla de la inteligencia artificial en los derechos humanos. Pasa por los derechos de autor. Toca temas de ética, toca temas de la inteligencia artificial en las empresas. Y otra cosa que me pareció maravillosa es que al principio te hace un resumencito por si no te quieres echar todo y te da flojera, pero también pone palabras claves. Entonces, hoy yo puedo decir que mi lenguaje se ha extendido, porque hoy yo tengo la palabra gobernanza, algoritmo, trazabilidad, explicabilidad, ética, auditoría algorítmica, responsabilidad y sobre todo una palabra que me estuvo resonando todo el tiempo en la cabeza es humano. Esa fue la que más me sonó. Entonces, es una obra que es 100% didáctica, les prometo, no se van a aburrir, yo me divertí muchísimo leyéndola, es más, esperaba mi hora de poderme leer, los capítulos son muy cortos, entonces eso también nos ayuda mucho en esta época que todo el mundo tenemos TDA, a estar concentrados y a poder disfrutar y escuchar las distintas posiciones. ¿Qué me quiere decir el autor? Pero yo creo que lo más importante de este libro es que al momento en que lo terminé, no fue una obra concluida. ¿Por qué? Porque no me dejó saciada. La verdad no. Me dejó con un apetito voraz por seguir cuestionándome, por seguir conociendo el tema, y más que respuestas, me dio preguntas. Y yo creo que la pregunta que más me interpeló al leer en general toda la obra es: ¿qué significa ser humano? Porque hablamos siempre de la inteligencia artificial y la hablamos en algunas veces como una herramienta. De hecho, el primer capítulo abre diciendo que la inteligencia artificial es una herramienta. Pero tenemos más adelante otro capítulo en la que una de las autoras dice: ¿qué creen? No es una herramienta, es un agente. Y ya de ahí me empezó a interesar porque se van a pelear. Entonces, tengo que saber en qué termina la pelea. Y curiosamente esa autora esboza una tesis que está basada en un filósofo muy famoso que se llama Luciano Floridi. Este hombre no nada más es un intelectual ahí que tiene un centro de ética en Estados Unidos, no. Resulta que tuve que investigar, le pregunté a ChatGPT, no es cierto, sí me metí a leer, y resulta que Luciano Floridi fue uno de las grandes mentes que está detrás de la regulación de la inteligencia artificial en Europa. ¿Y cómo la regula? Porque él habla de los riesgos. ¿Y por qué de los riesgos? Porque él dice: la inteligencia artificial no es una herramienta, la inteligencia artificial tiene agencia, es decir, tiene capacidad para razonar y también puede hacer, y al hacer puede interactuar con el mundo, y no solamente interactuar, sino lo puede moldear. Yuval Harari, no sé si ustedes han escuchado de él, que es un autor muy reconocido porque tiene varios libros que no necesariamente concuerdo tampoco con él, pero él hace unos días en Davos, justo fue muy interesante, si busquen la plática en YouTube, está en español, cuestiona, o sea, tuvo varias cosas que me encantaron de él, y él decía: la inteligencia artificial es un agente. Y yo: te lo copiaste a mi Luciano Floridi, no eres tan original, cítalo, pero no dijo. Y luego la parte que dice en Davos es muy interesante, porque él dice: a ver, los seres humanos utilizamos el lenguaje. El derecho es lenguaje, ¿no? La política es lenguaje, ¿no? La religión es lenguaje. La conclusión es que si la inteligencia artificial puede apropiarse del lenguaje, puede apropiarse del derecho, de la religión, y creamos dioses. Eso es lo que yo concluyo de lo que él dice. Y además, él dijo muy claro, le dijo a los líderes: si ustedes que están aquí van a tener que reconocer a la inteligencia artificial como un agente, porque ya no es una herramienta, entonces hay que darle la categoría de una persona jurídica. Y eso me dejó pensando, porque me volvió a regresar al libro, y dije: claro, ¿qué significa ser humano? Nosotros como seres humanos, desde hace varios siglos, pues siempre nos hemos sentido un poco orgullosos
porque somos hijos de Descartes, pienso, luego existo, la Ilustración, el Homo sapiens sapiens. Y todo está muy bonito en el cuento, ¿no? Porque pues yo soy el que domino, soy la especie superior a los demás, o sea, el perrito me cae bien, es a todo dar, pero la verdad no es tan sapiens. Soy yo, Homo sapiens sapiens. Y la historia va muy tranquila y nos lleva a lugares que nos hacen sentir muy orgullosos de ella, hasta que al Homo sapiens sapiens en mi historia se le ocurre crear una máquina sapiens sapiens sapiens, que hoy en día esa máquina sapiens 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 pues tiene más conocimiento que muchos de los que estamos aquí, porque tiene una cantidad de datos impresionante. ¿Y qué creen? Que resulta que a nosotros nos lleva 25 años para madurar nuestro cerebro para pues, medianamente razonar. Y la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial puede hacerlo en unos cuantos horas, aunque se termine el océano. Bueno, no importa, porque luego viene la computación cuántica que va a ayudar a procesar esa información sin tener un daño al medio ambiente. Bueno, entonces en nuestro relato todo va muy bien hasta que entonces aparece esta máquina Sapiens Sapiens que nos compele a preguntarnos cuál es la diferencia ontológica, porque si pienso luego existo, pues es igual de Sapiens Sapiens que yo. Tenemos que considerar una nueva categoría. ¿Somos entonces diferentes? La verdad esta pregunta me viene taladrando desde que escuché a Yuval Harari, y que yo creo que es algo que libremente me doy el atrevimiento personal para interpretar lo que Oppenheimer en su momento pensó cuando vio las consecuencias de la bomba atómica. Hubo una cita que él, bueno, según la novela, nos dice, no sabemos realmente si sí o no, él se acordó de un texto del Bhagavad Gita, que para nosotros es algo medio raro hasta de pronunciar, pero básicamente es el código ético, lo que podría ser la Biblia del hinduismo y de la cultura india. ¿Por qué? Porque establece bases éticas. Y justo una de las citas que se le viene a él al momento de ver la capacidad de destrucción, a pesar de estar, a ver, imagínense estar sentado con todas las personalidades o las mentes, o sea, yo me imagino a Einstein entrenando un ChatGPT. Pues, imagínense, qué increíble. Pero entonces va más allá de razonar, porque él dijo, creo que nos hemos convertido en la muerte. Es una frase lapidaria, porque así como el hombre de las cavernas construyó dioses y luego vino Nietzsche y lo mató, el hombre posmoderno entonces está creando una inteligencia artificial. Y si sí, le vamos a dar la categoría de un agente, y si sí, le vamos a reconocer derechos, y si sí, le vamos a reconocer responsabilidades. Realmente, responsabilidad viene de la etimología, la capacidad o la posibilidad de responder. ¿No será que los seres humanos somos los únicos que tenemos realmente en el fondo esa capacidad? Y que me disculpe Descartes, pero quizás decir que somos solamente seres racionales y por eso existimos, me parece que hoy se queda corto. Porque entonces, ontológicamente la inteligencia artificial tendría que ser un ser humano y no lo es. La inteligencia artificial no envejece. La inteligencia artificial no tiene miedo. La inteligencia artificial no va a llorar cuando se le muera a sus papás porque no tiene papás. La inteligencia artificial no va a tener la capacidad de admirar una mañana bonita o disfrutar su primer sorbo de café para no volverte loco y matar al de al lado. Entonces, ¿realmente lo humano reside en la capacidad de raciocinio o no? ¿O se quedó corta nuestra definición? Somos un poco más allá que eso, y ya no me quiero meter en el tema de conciencia porque me voy a exceder y Aileen me va a regañar en mis minutos, pero lo que les quiero decir es que para mí la innovación de esta obra no necesariamente es que habla de inteligencia artificial, sino en la manera en cómo la aborda y que al final del día me interpela, y yo creo que los interpela a ustedes. ¿Qué significa ser humano? Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por esta reflexión. Algo que nos regalas es que sí, estas tecnologías pues abren paso a nuevas formas de concebir todo, ¿no? De concebir el mundo, de concebirnos a nosotros mismos y bueno, en este caso de concebir al derecho que evidentemente no se escapa, si es el mayor regulador de la sociedad y de las relaciones, pues es el primero que está ahí metido, ¿no?
ahorita nos vamos a conectar un ratito con Julio, pero vamos ahora con Francisco Quintana, que nos escribió sobre los dilemas de la inteligencia artificial y los derechos humanos aplicados a organizaciones de la sociedad civil. Francisco es Cayo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en Derecho Internacional de Derechos Humanos, gestión estratégica y liderazgo de alto nivel, con trayectoria profesional en más de 18 países de América y Europa. Su trabajo se ha centrado en el fortalecimiento de la rendición de cuentas, equidad e inclusión, así como el uso ético y la gobernanza de la inteligencia artificial. Francisco, ya tienes el micrófono. Sí, aquí tengo la sola. Muchísimas gracias. Me sumo a ese agradecimiento a Ailín y a José Luis por invitarme a participar de esta obra. Y realmente la participación mía viene desde otro lado, o así lo veo un poco mi trayectoria. Yo soy abogado, defensor de derechos humanos, litigante ante organismos internacionales. Por lo tanto, el sector privado iba mucho más avanzado que nuestro sector ya en la implementación, en el uso de la inteligencia artificial. Hay organizaciones que se dedican a hacer derechos de desinformación, deepfakes, privacidad de datos, pero se estudiaba mucho en un marco normativo y de protección de incidencia y no necesariamente en el uso de la inteligencia artificial para, de alguna manera, mejorar nuestro trabajo, pero sin obviar los riesgos. Y aquí es donde yo me interesé por trabajar en el área de derechos humanos e inteligencia artificial con un uso muy práctico. ¿Qué me encuentro? Como hablaba Gloria, los datos son muy importantes, hay una gran cantidad de datos, pero si ustedes leen a la autora Susana Shubov de Harvard, te explica que precisamente ese es el problema. La inteligencia artificial no es neutral, las compañías tienen intereses y de la manera como se aprovechan es extrayendo los datos de todos nosotros, todos y todas nosotros. Con una llamada telefónica, con un like a tu Facebook, cuando compras en una terminal y pasas tu tarjeta de crédito, ves una película, etcétera, etcétera. Entonces la inteligencia artificial está en todos los sectores, en el trabajo, en la vida íntima de las personas, en lo que compran, en lo que escuchan, en lo que leen. Entonces se ha convertido, nosotros mismos nos hemos convertido en esa economía de mercado digital que las empresas aprovechan. Y uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial vinculada con los derechos es esa capacidad de escalabilidad, esa gran velocidad y esa gran capacidad de manejar volúmenes de información que son prácticamente imposibles de revisar por una persona. En esa trayectoria me doy cuenta que falta muchísima educación, lo que se conoce en los libros y en los tratados de UNESCO como la alfabetización digital. Hay que apostarle muchísimo a la alfabetización digital. Hay términos que se empiezan a volver coloquiales, pero hay otros que son un poco más complicados y hay que entenderlos si queremos profundizar en esa temática. Tampoco es ciencia física nuclear, pero sí hay algunos retos por ahí. En el área de derechos humanos, siempre menciono que si ustedes me dan un catálogo de derechos fundamentales en una constitución o en convenios internacionales, yo puedo hacer una relación directa de cómo el uso indebido de la inteligencia artificial violenta ese derecho. Derecho a la vivienda, algoritmos que discriminan a las personas que están aplicando. Derecho al trabajo, revisiones de aplicaciones o currículums con sesgos algorítmicos, como pasaba con Amazon, que estaban filtrando a las mujeres, las eliminaban porque la información era que solo hombres habían, o en su mayoría, habían accedido a puestos directivos. Derecho a la vida, Tesla, en las pruebas se han muerto muchas personas y ya en carreteras también se han muerto muchas personas por algunas automatizaciones. Y así podríamos ir con migración, etcétera. Pero no todo es negativo. También hay avances muy positivos en el área de salud, de educación, en los cuales podemos ver resultados medibles que cuando es bien utilizada la inteligencia artificial puede ser muy benéfica. Esto de la protección de los derechos me llevaba a buscar los marcos internacionales. Si bien se mencionó la ley europea de inteligencia artificial es una ley para homogeneizar
mercados. Tomaron una oportunidad de elaborar un análisis de riesgo y determinar los niveles, que fue muy positivo, pero finalmente la ley, que ni siquiera ha entrado en vigencia, tenía 3 periodos, el primero para darla a conocer, el segundo para crear estas agencias regulatorias que no tenían ninguna capacidad sancionatoria, son meramente consultivas, y en 2027 empezaban ya las sanciones, es decir, una aplicación real coercitiva de la ley. ¿Qué pasa? Que hay muchos problemas en su aplicación y se está debatiendo un paquete omnibus junto con la ley de derechos de privacidad de datos y la ley de inteligencia artificial, y la ley de inteligencia artificial no va a entrar en vigencia, entiendo, esta última parte hasta el 2028. Es decir, uno de los retos que enfrentó la ley europea eran precisamente las definiciones que se dijo al principio. Se hablaba de una inteligencia artificial predictiva, una inteligencia artificial que relacionaba bases de datos, pero no contemplaba el 100% de inteligencia artificial generativa, tampoco agéntica, y espérense a que llegue la computación cuántica. Entonces la ley europea va a quedar rezagada. ¿Qué pasa en el escenario latinoamericano? Tal vez Brasil, Chile tienen alguna legislación más o menos razonable, pero Colombia, México, vamos muy atrasados y es un poco a la par de la región. Se han tomado algunos instrumentos o estrategias del uso ético de la inteligencia artificial. Esta mañana José Luis y yo estuvimos en el Museo Nacional de Antropología porque el gobierno federal dio a conocer una declaración del uso responsable de la inteligencia artificial. En representación de Whitebox tuve la oportunidad de estar en una mesa y pues la verdad solo dije la mitad de lo que uno podía leer de esa declaración que sacó el gobierno federal. Una de las críticas es que no distingue entre las diferentes inteligencias artificiales que he mencionado. Parecería que penaliza a la herramienta y no a la conducta. Es decir, que pensemos en algún delito, quien haga una llamada por teléfono, es decir, no, el hacer la llamada no es la conducta que se debe castigar, o peor aún, quien traiga un teléfono. Todo el texto dice la inteligencia artificial. En los términos que se mencionaron anteriormente, se habla que la inteligencia artificial que no pueda ser explicable no debería ser automatizada. Entonces hay una relación de conceptos que no puede ser simplemente hecha de esa manera. Hay inteligencias artificiales que por su naturaleza nunca van a poder ser explicables. AlphaFold, AlphaGo y DeepMind, que son herramientas muy poderosas que no se pueden explicar, pero sí se pueden hacer pruebas para mitigar los riesgos. Se tienen que tener controles. Y bueno, concluyo que lamentablemente en el sector donde yo trabajo, y esto incluiría organismos internacionales como son la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la propia Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, las organizaciones de derechos humanos, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, no tienen los recursos, no tienen la capacidad y no tienen el conocimiento para implementar la inteligencia artificial. Termino con 2 ejemplos. En Argentina a un juez se le ocurre utilizar las cámaras de vigilancia para buscar a 40.000 personas que tenían que acudir ante el tribunal. Se le ocurre contratar una inteligencia artificial un viernes, el lunes ya la inteligencia artificial estaba andando con 9 millones de datos de la población de Argentina. Si hubieran, yo lo digo, estábamos en un curso en Bogotá y le digo al profesor argentino que litigó el caso, oye, pero si hubieran tenido un callo, ese juez se hubiera salvado, porque el callo le hubiera dicho, un momento, ¿para qué la necesitas? ¿Es razonable su uso? ¿Quién es el proveedor? ¿Lo voy a vetar? ¿De dónde salen los datos? ¿Ya hicieron etcétera, etcétera? Todo lo que Whitebox enseña en la implementación de la norma ISO 42001. Como no existía ese oficial de cumplimiento de inteligencia artificial en ese tribunal, lamentablemente no existe en un hospital, no existe en una universidad, no existe en un juzgado, ese tipo de errores se van a cometer. Así que saludo mucho la iniciativa de José Luis y de Aileen de compilar esta obra y de permitirme exponer esta preocupación que en el área de derechos humanos espero que podamos saldar muy pronto. Gracias. Muchas gracias, Francisco.
Y bueno, vamos con el doctor José Luis Hernández, que también escribe en el libro sobre precisamente Cayo, ¿no? Y bueno, ahorita tú vas a explicar todo y después de ti va Julio. Te voy a presentar. Es conferencista y consultor reconocido a nivel internacional por su liderazgo en la formación de equipos especializados en inteligencia artificial y en la prevención de riesgos empresariales asociados al uso de esta tecnología. Es el fundador de Whitebox Project Group, donde ha impulsado la capacitación de más de 300 Chief Artificial Intelligence Officers y bueno, impactando diferentes organizaciones en diferentes países. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, la Asociación Española para Inteligencia Artificial, de International Association of Algorithm Auditors y los de electricidad. Gracias, Aileen. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Es un evento muy relevante porque el libro concentra también 3 años de enseñanza. Allí por el año 2019, yo todavía estaba con la tesis doctoral, que de hecho por eso coincido con Tatiana, porque traíamos lo de la agencia artificial y estábamos en esos debates en la Panamericana. En ese momento yo detecté también pues, que además de este concepto que era raro y que no era sencillo entender y que además estaba en ese momento también hecho para que te dijeran estás loco, en ese momento también detecté otro factor que era la supervisión de la inteligencia artificial. Estaba la agencia artificial que no existía y la única solución también para entender este concepto era la supervisión humana. Y la vida también te permite unir puntos, ¿no? Dice Steve Jobs, une puntos hacia atrás. Y yo años antes había sido oficial de cumplimiento en prevención de lavado de dinero. Y esa experiencia que tuve con lo de la agencia, con la tesis doctoral, con la necesidad que te decían, necesita supervisión humana entre más autonomía, me llevó a decidir arrancar el primer curso de oficial de cumplimiento de inteligencia artificial. Y eso, pues al principio también decían, ¿quién va a estudiar eso? Eso no tiene nada que ver, eso ya lo hacen otros oficios en las organizaciones. Lo curioso fue que iba avanzando el tiempo y las personas se iban metiendo a los cursos, sin hacer marketing, sin hacer una publicidad fuerte, con los pocos recursos que teníamos, porque como cualquier emprendimiento era difícil tener recursos, de hecho es difícil a la fecha tener recursos, pero se fue generando también una comunidad de Cayos, una generación, 2 generaciones, ahora ya llevamos la 6ª. Después se fue complicando esto porque también la inteligencia artificial ya empezó a hablar de gobernanza. No se hablaba de gobernanza, se trajeron ese concepto de gobernanza y hicimos un nivel de gobernanza. Después, con la ley del reglamento de la Unión Europea, se generó el concepto de riesgos, ¿no? Mitigar riesgos para el uso de inteligencia artificial. Entonces hicimos un nivel de riesgos. Y también iban avanzando estos temas en otros países. De repente encontraste a la Universidad de Chicago, que ya sacaba algo parecido, bueno, parecido con el nombre, pero no con la esencia de nosotros. Después veías algo en Perú, veías algo en Argentina, y dijiste, oye, bueno, pues entonces vamos bien, va esto generando. Después hubo expertos que empezaron a hablar de la posición en las organizaciones, y ya para entonces ya teníamos esos 300 oficiales de cumplimiento, esos Cayos ya estaban formados, y después nos empezaron a buscar organizaciones, y empezamos a firmar convenios de colaboración, y empezamos a hacer también esto extensivo a otras organizaciones. Y el puesto entonces se fue utilizando también para buscar, por ejemplo, supervisores externos para las empresas o para reclutar también al interior de algunas organizaciones que en ese momento estaban decidiendo si sí o no, para reclutar a estos expertos. Y así poco a poco hasta que decidimos pues el junio del año pasado sacar esta publicación porque dijimos, hay mucho talento aquí, hay mucho talento que hay que aprovechar y compartir ese talento con otras personas que no tienen esa cercanía. ¿Con qué personas? Pues nos acercamos primero a los abogados, a los de las áreas de compliance, a los ingenieros de manera natural, y
a los filósofos. Entonces ustedes van a encontrar una obra con una formación transdisciplinaria. Hay gente que es filósofo, hay el biólogo que también es físico, es un perfil excepcional de mexicano. Hay abogados, hay también gente que se dedica exclusivamente a la filosofía, ¿no? Está la doctora Karen, que es líder en la Universidad Panamericana de un seminario de inteligencia artificial y ética. Entonces se fue articulando esto y cuando vimos ya teníamos una obra con 5 capítulos, 5 apartados, 18 autores y que se tenía que sacar también en Express porque Aileen ahí nos hizo el favor de vincularnos con la editorial Tirant y nos dijo Aileen, oigan, pues tienen 2 horas. ¿Te acuerdas? Tienen 3 días para traer. Ay, tampoco fue así. Poquito. Entonces, o 15 días nos dio, ¿no? Les di Entonces, bueno, perfecto. se sacudió esto también y todos nos pusimos a escribir. Sacrificamos un par de fines de semana. Tatiana también ahí estuvo presente, metidísima en estos temas. Y logramos entonces llegar a diciembre ya con una obra articulada, bien cuidada, con una fortaleza intelectual, con esta aportación que hace cada uno de los autores. No es fácil también poner esto en un libro, ¿no? ¿Cómo lo colocas? Entonces, vale la pena que ustedes lo adquieran, vale la pena que ustedes se metan más al tema y también, pues, que entiendan que esa posición, así como se están extinguiendo algunos oficios, algunas profesiones en el mundo, también se están generando otras. Una anécdota que me decía un bolero, ¿no? Me decía, oiga, jefe, pues es que ya estamos extinguiéndonos los boleros. ¿Por qué? Por los tenis, exactamente. Dice, es que todo el mundo usa tenis. Ya, yo había días en que boleaba 100 pares de zapatos. Ahora si llego a 20, es mucho. Entonces hay que ver a la inteligencia artificial como un fenómeno que se está dando, que también hay otras profesiones que sin relación con la inteligencia artificial se están desapareciendo y lo que tenemos que hacer es sumarnos a una dinámica de entendimiento en donde nosotros decidamos cómo tenemos que transitar nuestra vida y nuestra profesión. El bolero está preocupado y está haciendo actividades aparte. Nosotros, ¿qué estamos haciendo como abogados, como ingenieros, como filósofos? Necesitamos hacer algo adicional para salir de esa comodidad que la teníamos, ¿no? Como el bolero dice, yo a veces no podía con los 100, ahora yo quisiera llegar a eso, no hay, estoy buscando otras opciones. Ese es el reto de esta época, no es una época diferente, nueva, se está abriendo, nos toca una parte de la humanidad en que no sabemos hacia dónde venga esto al final, pero lo que sí estoy convencido es que sí hay una inteligencia que es una agencia artificial que ya no puede ser considerada como un martillo, que ya no es una herramienta tradicional y que necesitamos entenderla para poder jugar las reglas nuevas en el derecho. Hay un eslabón que se tiene que añadir al derecho, que es el que tenemos que construir aquí. Hay otro eslabón que se tiene que añadir a la ética, porque también los principios de la ética tradicionales, pues cuando tú hablas con un filósofo tradicional de una agencia artificial, choca, no logra entender eso. Pasa lo mismo con el abogado, con la responsabilidad. Conceptos como responsabilidad algorítmica o auditorías algorítmicas no lo puede procesar un penalista tradicional o no lo puede procesar un abogado de derecho civil, que no viene en los manuales de derecho. Necesitamos abrir y hacer cosas para que esto, para esto quede en las nuevas generaciones y nosotros poner el piso de esas nuevas generaciones. Y bueno, pues yo aquí agradecerles a todos, a Aileen, a todos los que están presentes. Vamos a estar también haciendo algunas otras presentaciones en otros espacios y espero que ya Julio por ahí esté aquí presente. Y vamos a dar la palabra a Julio también para que participe. Gracias. No, que no. Que no jala por ahí. Pero creo que es tema de allá. Si no es lo que... Sí, a ver. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia. Aquí, allá, Arturo. A ver, te voy a compartir el teléfono. Te voy a compartir el micrófono.
¿Es necesario? Como yo que te lo total, sí. Perdón por los nombres. El socio de Santa Marina Esteta y nuestra querida maestra de socia de Fondo Ser o del Consejo. 2 segundos. Muchas gracias. Primero, el tema que se refirió usted al derecho de autor, que fue negado una patentar una obra hecha con inteligencia artificial, se refiere primero a la negativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿verdad? No. Que después fue ratificado por la Corte. Y la ponente de esa sentencia fue Lenia Batres, que yo creo que no la dictó ella porque está bien dictada, pero tiene buen fundamento y argumento. ¿Se refiere a esa? Sí, pero realmente la historia de esa no es una patente como tal, fue un tema de derecho a autor. Sí, perdón, así es. Porque hay una discusión también en el tema de la patente que es muy parecido a la creación del derecho de autor sobre las invenciones, donde se necesita una persona física para crear la invención y después pues tienes una titularidad de la patente, pero en este caso, se discuta a la fecha de qué tanto puedes utilizar una inteligencia artificial o no en la creación de la novedad y en el proceso inventivo y todo esto. Pero en este caso en particular estuvo muy interesante porque este cuate presenta ante Indautor, utilizó, me parece, no sé si fue Sora, fue una de las herramientas para crear Dalí, me parece que fue Dalí. Y entonces él utilizó su imagen y creó un avatar. Y entonces esa imagen de avatar fue a Indautor, la solicita como obra, y el Indautor en la solicitud es muy claro, te pide el nombre del autor, nombre del titular, síntesis, y la verdad dijo, pues, más de lo que tenía que haber dicho para mi gusto. Dijo, sí, es un avatar donde como autor puso a Dalí, y dijo que era una imagen creada por una inteligencia artificial sin mera instrucción. Realmente subió su foto y creó un avatar. Realmente no hubo un proceso de creación, no hubo una impronta humana, no hubo un sentimiento, no hubo nada que el ser humano sí pone al momento de crear la obra. El Indautor obviamente es muy claro en eso, lo rechazó, presentó un juicio de nulidad y llegó a la corte a través ya del amparo. Y Batres, la ministra, dentro de todos los argumentos quiso exponer algo que en Inglaterra ya se da, pero en Inglaterra el tema del derecho autoral es muy complicado porque no hay como tal una ley, es un conjunto de cosas y interpretaciones, son muy complicados allá y allá sí hay un tema de reconocimiento de derechos digitales que se le da. Y ahí por ahí puedes entrar a la parte de reconocer una cierta personalidad jurídica a las herramientas o a la cuestión tecnológica, pero no da una personalidad jurídica. Entonces intentó meter cuestiones de derechos digitales, de doctrina inglesa, lo cual la Corte fue muy clara, dijo, no, a ver, el derecho mexicano establece que es necesario para la creación de una obra el ser humano, la intervención de la persona física. Y ahí es donde se abre el tema de la discusión. No estamos hablando si hay o no un tema de derechos digitales, un reconocimiento. Estamos hablando de, yo sí lo considero una herramienta donde el ser humano, en su carácter de creador, pues establece una serie de fronteras y un algoritmo muy particular que te permite o no crear. Y de ahí empieza entonces un proceso de intervención a través de un prompting para crear una obra. Pero en este caso, a mi gusto, desde el origen carecía de un cierto reconocimiento autoral. No había la necesidad de entrar tanto a detalle en los 15 minutos de fama, porque la ley era muy clara. No hiciste ningún prompting, pero si te quieres subir a la ola, pues bueno, se generó un precedente, pero para mi gusto un precedente que no tenía que haberse generado y que teníamos que estar viviendo todavía en un sandbox regulatorio de derechos de autor, de entender muy bien hacia dónde va y después determinar cómo va a ser la regulación de si necesitas en ese repositorio anexar en la solicitud de cómo puedes demostrar tu impronta humana, tu creatividad, tu originalidad.
Pero si nada más llegas y subes una foto a un programa de inteligencia artificial y quieres un reconocimiento autoral, pues en ese caso es, ¿quién es el autor? O sea, al final, el programador, la inteligencia artificial, el algoritmo, tú, o sea, ¿qué instrucción le diste? ¿Dónde hay una supervisión? ¿Dónde hay dónde está esa intervención humana? Aquí Estoy de acuerdo con usted. No, es que se tiene que regresar. Sí. Ah. Sí, Estoy de acuerdo totalmente con usted. Y ahorita que comentó de quién es el autor, quién lo generó, quién lo hizo. Y vamos, pasamos al capítulo que muy amable la maestra Tatiana me hizo favor de compartir, pero además lo leí, fue el capítulo que completito leí y además me metí al análisis. Total, ¿quién es el responsable? Y me llamó la atención además una IA entrenada para el mal, sugiere matar maridos y esclavizar a humanos. Cuando le dije a mi esposa esto, me dijo, ¿y dónde está la aplicación? Ahora, perdón, gracias, muchas gracias, licenciado. Y no quito mucho tiempo, nada más. Lo siguiente, la frase de Yuval Noah Harari, ¿se refiere usted a la frase de Hitler de Mi lucha? ¿Del cuchillo? No, ok. Pensé que era eso. Ok. Sí, Yuval Noah Harari, porque él hace una cita, no en Sapiens, sino en Nexus, en la gran plataforma. Ahí hace una cita de Adolf Hitler, precisamente refiriéndose a que deben desaparecer con un cuchillo, pero ya a los inmigrantes que no sean de la raza aria. Por eso sigo aquí y no porque no desaparecí. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas que me quedé de hacer excelente ponente. Soy Arturo González, notario. Muchas gracias. Bueno, ya le vamos a dar la palabra a Julio Bonilla y reconocer aquí a Arturo y a Jesús Jiménez que nos han dado soporte notarial. Gracias a los dos. Gracias, Jesús, por estar aquí. Y Arturo, muchas gracias. Bueno, Julio, ya estás aquí en el altavoz. Ya puedes. Sí, muchas gracias. ¿Bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces les decía, para abreviar, la pregunta a la que nos tenemos que enfrentar en nuestra región es si seguimos luchando por un sistema que para muchos ya ha pasado su apogeo o nos sumergimos completamente en una era de inteligencia artificial. Eso se plantea el constitucionalismo digital en realidad. La decisión no solamente determina la forma y el fondo de lo que llamamos Estado, poder, derecho, administración pública, sino el tejido mismo de nuestras sociedades y el futuro de la humanidad. En una era donde el avance tecnológico ha redefinido los contornos de lo que consideramos sociedad y gobernanza, la elección entre mantener estructuras del Estado democrático constitucional y avanzar hacia un mundo íntegramente regido y administrado por la IA y las nuevas tecnologías está polarizando a la humanidad. Los términos generales son dos posturas en pugna que ya están siendo muy debatidas a nivel internacional por tres grandes agentes: China, Estados Unidos, Europa fundamentalmente. Y es ahí donde nuestra región, Latinoamérica o Iberoamérica, como se quiera ver, tiene que hacer algo. Por un lado, hay quienes propugnan por la prevalencia del Estado democrático, constitucional, como hasta la fecha lo hemos conocido. Sostienen que la democracia, a pesar de sus fallas, ha sido vista tradicionalmente como una estructura que lleva y porta en su diseño mismo la esencia misma de la humanidad. Desde las polis griegas hasta las modernas repúblicas, la idea de una administración del pueblo, por el pueblo y para el pueblo ha sido el núcleo de muchas civilizaciones. A través de los siglos ha sido el reflejo no solo de nuestras ambiciones políticas, sino también de nuestra propia historia colectiva. Un recordatorio constante de nuestras luchas pasadas, nuestros valores, nuestra evolución como especie. Desde la Ilustración, que dio lugar al Estado de Derecho y posibilitó que imagináramos mejores escenarios, nos portaron desde ese momento, y no con pocos esfuerzos, la posibilidad del Estado Social de Derecho que construimos tras la primera mitad del siglo XX, y ambos así conjuntamente nos sirvieron de base para la construcción social, colectiva, dialógica, política que conocemos como Estado constitucional y democrático. En dicho contexto, la democracia es más que un mero concepto y una forma de estructurar instituciones sociales y ordenar los procedimientos de decisión. Es principalmente un modo de vida asociado a la experiencia humana. Entonces, además de este diseño democrático, también hay quienes señalan que
Las naciones han evitado la tiranía, el autoritarismo gracias a estructuras que dispersan el poder entre diferentes ramas y niveles de gobierno. Posiblemente el argumento más apasionado a favor de mantener estas estructuras democráticas radica en nuestra comprensión de derechos y libertades fundamentales humanos. Por muy avanzadas que estén las máquinas, argumentan los puristas, carecen de la capacidad para comprender completamente las matices y profundidades de la experiencia humana. ¿Cómo puede una máquina, sin importar su nivel de sofisticación, entender verdaderamente los valores intangibles como el amor, el sacrificio o la libertad en los muy diversos sentidos y proyecciones que tienen para todas las personas? ¿Y cómo garantizar que las inteligencias artificiales responderán y protegerán esos derechos y libertades fundamentales? Sin embargo, mientras estos argumentos resuenan con profundidad, para muchos en el planeta, las voces a favor de la IA presentan una perspectiva igualmente persuasiva. Argumentan que las máquinas operan sin prejuicios, emociones o agendas políticas que a menudo nublan el juicio humano, ofreciendo soluciones objetivas y basadas en datos a los problemas. En un mundo cada vez más complejo y acelerado, la capacidad de la IA para reaccionar en tiempo real a crisis globales es vista como una ventaja inestimable. En lugar de extensos debates políticos o decisiones basadas en intereses partidistas, una IA podría tomar decisiones rápidas y efectivas basadas en un vasto conjunto de datos. ¿Podríamos arribar a un estado y una democracia infinita que así mejore todos los espacios y áreas de oportunidad de la actividad humana? La respuesta, que con la ayuda de todos estos elementos, pudimos incluso, ustedes piensen, darle a la pandemia ocasionada por el COVID-19 o al replanteamiento en términos reales de los objetivos para el desarrollo sostenible hacia 2035, que todo parece no vamos a cumplir. Entonces, a medida que nos acercamos al epicentro del debate en nuestra región, en América Latina, y que encararemos muy pronto, se deshace el contraste entre las antiguas estructuras políticas y las nuevas realidades tecnológicas. Así, los millones de defensores de un modelo integral de gestión y administración de los temas completamente encargados a las inteligencias artificiales señalan quienes defienden el modelo tradicional del Estado democrático, con todo su peso histórico y sentimental, parecen no reconocer completamente la vastedad de errores humanos que se han acumulado con esas estructuras anquilosadas. En ese sentido, las voces a favor de la IA presentan argumentos de peso que apuntan a una gobernanza más avanzada y adaptada a los tiempos actuales. Entre sus razones y argumentos principales, rumbo a la respuesta que habremos de dar en la región, la democracia, en sus muy diversas encarnaciones, insisto, ha sido aclamada como un reflejo de la humanidad, pero aquí radica el problema. La humanidad es imperfecta, está plagada de subjetividades, emociones, prejuicios y una multitud de fallos inherentes a la condición humana. Estos no son simples errores, han llevado a guerras, desigualdades y graves injusticias. ¿Es esta realmente la esencia que queremos que guíe nuestro futuro? Una que como veleta cambie conforme hacen los vientos que propulsan y mueven sus intereses y que en innumerables ocasiones durante siglos ha mostrado privilegios por encima de la colectividad. ¿Debemos acaso olvidar para privilegiar tales estructuras falibles? La tecnología y en particular la IA ha avanzado a un ritmo sin precedentes. En lugar de ser una amenaza, podría ser la herramienta definitiva para rectificar los errores humanos. Una IA bien programada no tiene favoritismos o no debería tenerlos. No siente rencor y no opera bajo agendas ocultas. Mientras que la humanidad ha demostrado repetidamente su habilidad para ser corrupta, miope y egoísta, la IA tiene el potencial de ser objetiva, justa y previsora. Es cierto que la democracia ha evolucionado como un medio para contrarrestar el abuso del poder, pero también todos sabemos que su historial está lejos de ser limpio. Claro que el argumento de que las máquinas no puedan comprender la experiencia humana es hasta cierto punto válido. Sin embargo, ¿es realmente necesario que lo hagan? ¿Es necesario que una IA comprenda el amor, el sacrificio para administrar justamente un sistema de salud o para garantizar que las leyes se apliquen equitativamente? En lugar de ver, y con esto cierro, a la IA como una entidad fría y desalmada, podríamos considerar una extensión lógica de nuestro deseo de justicia y equidad.
de nuestras propias mentes potencializadas a partir de los desarrollos tecnológicos que hemos logrado y alcanzado. La democracia siempre ha sido una herramienta, un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí misma. Si la inteligencia artificial puede ofrecer una versión mejorada, más justa y más eficiente de la democracia, la Constitución, el poder, ¿por qué resistirse? Esa es la tesis central del constitucionalismo digital, un equilibrio entre tecnología, democracia, poder y Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Te dejo que te regreses a tu reunión. Abrazo, bye. Bueno, seguimos con las preguntas. Sí. Hola, buenas noches. Muchas gracias y felicidades. Soy el maestro Víctor Estrella. Soy ingeniero en prompts a base de microcursos. Y ahora que los escucho, me doy cuenta que estoy en un vacío legal muy interesante, porque en la creación de heurísticas, de asistentes y de agentes de inteligencia artificial en procesos de consultoría que he dado, dichos agentes y asistentes, aunque tenemos documentada su creación y toda la ingeniería de prompts, no los tengo registrados. Y espero que no haya un cliente aquí, porque si hubiera otro ingeniero en prompts muy malicioso y más mal pensado que yo, eso sería bastante perverso. O sea, el que sea más mal pensado que yo les diría que por favor lo recluyan, que le recomiende a la empresa registrar las heurísticas y los agentes a su nombre, y que yo después como creador no los pudiera usar. Yo como mínimo sí me los llevaría al hexágono o octágono de UFC, aún de manera empírica. Entonces, la pregunta es, ¿qué me recomiendan hacer? Es decir, ir a derechos de autor. Tengo la documentación, registrarlo como una técnica, como un método que sé que se puede registrar. Y gracias. A ver, hay un punto interesante relacionado con la propiedad intelectual per se, en su naturaleza. Esa creación, esa idea que ya bajaste a ese medio o ese mecanismo ya está protegida en cierta manera. Para hacerlo efectivo ante terceros, pues sí, la idea es registrarlo. Pero desde hace muchos años hay una tendencia en relación con código, con software. No se registra como tal. La gente no le gusta. Yo te recomendaría desde mi trinchera aplicar y crear un buen protocolo de seguridad de la información para considerarlo como un secreto industrial y en cierta manera ver cómo puedes utilizar esa gente donde el modelo principal, el core, lo tengas en un repositorio cerrado, por así llamarlo, y después todas las formas de utilización tengas un API que conectes un código un poco más que pueda ser divulgado para que la gente cuando quiera hacer un proceso de ingeniería inversa pueda toparse con una pared donde no va a poder entrar a tu core, ¿no? O sea, desde el aspecto tecnológico. Desde el aspecto legal, pues sí, efectivamente, volvemos al punto donde si hoy en día el criterio es que hasta el algoritmo creado por un propio algoritmo es registrable o no, pues al final este código, este sistema que da instrucciones a un ordenador, pues para mi gusto sí se puede llegar a proteger, ¿no? O sea, al final eres un programador y tienes cierta posibilidad. Yo creo que no tenemos que entrar tanto a detalle a explicarle a la autoridad el proceso de invención, de creatividad. Por eso es el tema de la síntesis. En la síntesis simplemente te piden para qué sirve este programa. Pero, pues, yo como lo veo, tienes, digamos, de manera estructurada, en el front registras la marca, en el back registras o metes un híbrido de protección de secreto industrial más el tema de derecho autoral, cuidando muy bien que siempre lleves a cabo los esfuerzos necesarios para salvaguardar esa información que te garantiza la ventaja competitiva o económica, y a través de un licenciamiento de tecnología con cualquier tercero, pues te cubres. Y obviamente un buen NDA
con todos los clientes y un reconocimiento previo donde están haciendo uso de propiedad intelectual que es de tu propiedad. O sea, son como 5 cosas ahí medio mezcladas. Muchas gracias. Hola, realmente no voy a hacer una pregunta para que me conteste en este momento. Voy a dejar una inquietud y a ver cómo lo toman. Pero primero, agradecerles todas sus exposiciones y la riqueza que cada una tiene de diferentes materias. Creo que es muy importante no solamente escuchar a otros profesionales, sino que nos tenemos que expandir. Leer en la vida de Andrés Oppenheimer, por ejemplo, creo que fue fundamental para yo poder entender temas como estos. Pero muchos otros libros y algunos que han mencionado que no he leído y que tengo que leer. Aparte del libro que no lo he terminado, pero bueno, ahí vamos. Pero yo soy escéptico de la inteligencia agentística. Soy escéptico porque esa capacidad que se tiene, como lo tuvo la doctora Matus, que en este momento resolvió con la inteligencia humana una situación que la tecnología no nos resolvió. Conjuntó la tecnología para resolverlo. Es donde yo tengo un tema. Pero nada más quiero dejar una pregunta precisamente en ese tema que estamos viendo en la evolución de la inteligencia artificial. No sé si para este foro o para otro foro. Todo lo que expresó Gloria me encantó y creo que da para una mesa impresionante. Sí me quedaste de ver con la conciencia, porque creo que hay un tema. Bueno, quiero dejar nada más esta inquietud porque creo que es muy amplio. Pero una crítica. El tema es que creo que hay mucha ignorancia, porque mucha gente habla tan fácil y ya dice, no, ya viene la inteligencia artificial y nos va a superar. Pero el tema es que no lo entienden. Oye, sí hay tema, pero sí hay algo que tenemos que ver, pero lo dicen muy por encima y no se han metido a estudiar. Y mi pregunta es, o mi inquietud más bien, y la dejo, si la inteligencia, como todo el mundo está esperando que llegue Terminator, pasado mañana, que eso ya está robótica, combinado con inteligencia artificial, es la parte que no entienden, pero supongamos que llega, y que llegan y que dominan los robots y que dominan la inteligencia artificial y acaban con la especie humana. ¿Podría sobrevivir la inteligencia artificial sin los humanos? Ahí dejo mi inquietud. Gracias. Mira, yo no voy a responderla ahorita, pero te voy a decir una reflexión que me dejó Gloria en este intercambio de comentarios. Cuando la invitamos, bueno, pasó algo muy curioso. Ella había tomado uno de los cursos, yo le decía a quién fue, a Wilfrido, no me acuerdo si a Wilfrido, a Michelle, a ver, busquen a alguien, a Michelle, ¿no? Ya me acordé, a Michelle. A ver, busca a alguien del curso tal. Y me dice, Gloria, bueno, pues vamos a contactarlo. Total, que entre las reflexiones que me dejó es que pensemos en el concepto conciencia con C y el concepto conciencia con SC. Por ahí va el camino a esto y lo descubrió ella, porque cambia la forma en cómo tú ves al ser humano y a las máquinas. Chéquenlo, conciencia con C, conciencia SC. Y eso te abre el panorama también para la reflexión de la mente, de la máquina y de lo que estamos construyendo aquí. Nada más sería eso, también la dejo. Y hagamos un foro en el INACIPE, ¿no? Ustedes vienen del INACIPE, Jerónimo, hagamos ahí algo, a lo mejor es un buen espacio para hacer ahora con el 50enario. Invitemos a Gloria, invitemos a otros expertos para debatir esto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Stephanie iba a decir algo, Stephanie. No, prometo que no quería decir nada. Voy a leer el libro. Ok. Bueno, ahí atrás, a ver, sí, Tatiana. Bueno, algo muy breve nada más porque bueno, me presento, soy Tatiana Lozano, me aludieron, soy coordinadora académica de Whitebox y nada más por este tema de la agencia que está saliendo y del escepticismo sobre la agencia y de eso trata mi capítulo del libro y se mencionó un poco aquí.
lo importante de esa distinción entre inteligencia y agencia es precisamente matizar esa especulación que se puede hacer a partir de atribuirle inteligencia, conciencia, con ese C, a las máquinas, para decir, no, a ver, no es que sean inteligentes como nosotras, no es que sean capaces de tomar decisiones enteramente autónomas, sino que lo que son es agentes, ¿no? Pueden resolver problemas a partir de contextos acotados, ¿no? A partir de objetivos específicos, y lo que realmente podemos afirmar que hagan es eso, ¿no? Darnos resultados. Entonces, en ese sentido, justo cuando hablamos de agentes artificiales, estamos pensando en esta noción que justo Floridi quiere usar para desmitificar un poco a la IA, ¿no? Pero luego ya cuando se habla de IA agéntica, pues ahí ya justo se vuelve un poco más sofisticada, ¿no? Que la IA generativa, porque tiene todas estas funciones, pero eso siempre bajo el entendido de que es lo que hace es resolver problemas sin que le tengamos que atribuir pues más capacidades, ¿no? Entonces ahí, bueno, es lo que nos mete un poco en el problema, y de cara un poco a lo que se dijo ahorita sobre la regulación, yo sigo con la duda, ¿no? Porque aquí es un panel sobre todo de abogadas, de abogados, pues de cómo vamos a poder regular a la agencia, ¿no? ¿Cómo podemos atender a esta especificidad que es como si son agentes, pero bueno, no tienen las mismas capacidades humanas, los mismos intereses, los motivos, ¿no? Entonces, ¿cómo juega eso ahí con la regulación? Pero bueno, muchas gracias. Jerónimo, ¿tú también quieres comentar algo? ¿Tú quieres comentar? Sí, bueno, tampoco. Pero bueno, muchas gracias. Me sumo a la felicitación de todos los presentes. La verdad es que sí, es un extraordinario libro. Yo también lo estoy leyendo, todavía no lo termino, pero creo que el tema de la conciencia, que no le queremos entrar, porque es un problemón. Tú decías, no solo es inteligencia artificial, no es unívoca, se equivoca y es anfibológica, y eso lo hace muy peligrosa. Hablabas un poco de las ciencias penales, de este lugar en donde nos abocamos al análisis y a la enseñanza de las mismas. Y bueno, un gran tema que no hemos logrado resolver nunca es el de la corrupción en todos los sentidos y en todos los ámbitos y desde todos los enfoques, y hablando de conciencia. La inteligencia artificial pues es producto del ser humano con todos los sesgos propios del ser humano. Mi pregunta específica es, ¿la inteligencia artificial está vacunada contra la corrupción? ¿Sí o no? ¿Se puede corromper? ¿Se va a corromper? Háblame tú. Pues muchas gracias. Mira, yo creo que sí. Y de hecho, justo por eso creo que la pregunta que a mí me interpeló y que yo se las endoso es que es ser humano. Y si el ser humano, y por eso trataba de hacer la metáfora de los hombres de las cavernas crearon a los dioses. Y ahora el hombre posmoderno crea la inteligencia artificial, porque vino Nietzsche, tiró a Dios y nos dejó un vacío. Entonces, creo que en muchas cosas queremos entender a la inteligencia artificial y a mí de verdad me sorprendió mucho que Harari tuviera esta forma de decir las cosas. Él siempre ha sido muy apocalíptico, porque yo no estoy de acuerdo con él, nada. O sea, es decir, efectivamente, al ser nuestro hijo, y eso lo dice la Biblia, ¿no? Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, pues yo creo que la inteligencia artificial también, como tú lo dices, los sesgos no se transmiten por ADN. Y yo creo que si nosotros somos los que alimentamos esa información, claramente podemos manipular la información. Es más, ¿qué pasa cuando tiene fuentes equivocadas? Yo ayer estaba usando Harvey, que es una herramienta de inteligencia artificial, que estoy obligada a utilizarla para ver cómo funciona. Y justo ayer yo le hacía una pregunta regulatoria de un tema que yo sé la respuesta.
Y entonces empecé a ver cómo iba haciendo los razonamientos, cómo iba desechando las fuentes. Y me contestó, mal. Nunca utilizó el diario oficial de la Federación, utilizaba gacetas parlamentarias locales, además, cuando yo le hacía una pregunta a nivel federal. ¿Cuál es el problema? La respuesta que Harvey me dio, o el programador que excluyó, que no sé por qué, ya les hice la pregunta, ¿por qué el programador excluyó el diario oficial de la Federación? Y sí me pone las gacetas parlamentarias del Estado de Jalisco, con todo el respeto que me merece el Estado de Jalisco. Entonces, desde ahí te das cuenta que efectivamente, por eso sí creo que va a tener los mismos, como tú dices, sesgos que nosotros tenemos. Incluso el 50% de los adolescentes en Estados Unidos, es una cifra que yo cuando la vi me dio mucha tristeza, consultan a la inteligencia artificial por cuestiones de mentales, porque tronaron con el novio, porque se quieren suicidar, porque traen muchos problemas. Imagínate que estamos depositando en la inteligencia artificial la facultad de un sí o no de un adolescente que no todavía tiene, su cerebro todavía no está formado y que lo puede considerar como una autoridad. Incluso yo le he preguntado a ChatGPT, oye ChatGPT, ¿tú usas Botox? Me dice, no. Le dije, qué maravilla, porque yo tengo que pagar muchísimo por él. Oye ChatGPT, ¿tú tienes conciencia? No. Yo solo simulo lo que tú eres. Esa respuesta la tengo en screenshot, porque efectivamente hay una simulación a la que nosotros le estamos dando la categoría de Dios como ese ser que nos va a decir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Imagínate el poder que le estamos dando. Pero detrás de ese Dios siempre hay un humano. Siempre. Y entonces va a tener ópticamente y cualitativamente, como bien lo mencionas, los mismos errores que nosotros tenemos, con una diferencia fundamental. Él los puede potencializar de una manera que ni tú ni yo lo podemos hacer. Y eso es lo que lo hace una herramienta que nos tiene que sentarnos a pensar y decir, el problema no es la herramienta, el problema somos nosotros. Nos pone un espejo, nos desnuda, nos desvela. ¿Qué somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Y qué queremos ser? Y a mí me da más miedo la invisibilidad natural que la inteligencia artificial. No sé si eso ayuda un poco. Pues muchísimas gracias a todos nuestros ponentes y a todas las personas que nos acompañaron. Tenemos un brindis, ahí podemos seguir platicando, ¿no? Ya directamente, ¿no? Corto. Pues muchísimas gracias y bueno. La Universidad de las Américas Puebla, Extensión Ciudad de México, agradece su participación y los invita a un brindis en la parte final de la extensión, en la área colaborativa. Muchas gracias y que tengan excelente noche. Hasta luego. Hay una película que me encanta y siempre es ahora sí ves eso es una cosa bueno,